El video que verás a continuación mostrará lo que puede pasar en un futuro no muy lejano con el fútbol, donde las aguas de este negocio se mueven cada año y donde poco a poco las masas de billetes verdes provenientes de Medio Oriente se han adueñado del fútbol mundial. Las grandes inversiones que giran con respecto a los países petroleros han tomado cierta relevancia, y esta vez no es la excepción. Arabia Saudita es un país que se muestra fuerte ante el mundo por todo el aparato energético que tiene a su alrededor. Millonarias inversiones en su estado, proyectos masivos de ingeniería bestiales que han convertido al desierto en uno de los principales atractivos a nivel mundial, y ahora desean tener el control de una industria que cada vez más toma fuerza en el mundo. No por nada, lo que sucedió en Qatar quedó como uno de los modelos a seguir. Por eso, el nuevo país miembro del famoso BRICS ha decidido tirar la carne al asador para tomar el mando del fútbol y una posible candidatura para el Mundial del 2030. Los árabes han asaltado a Europa para emprender la maquinaria del fútbol en su país, donde decidieron seducir a muchos futbolistas de élite mundial para que vinieran a jugar a su liga, la cual era casi inexistente, hasta el fenómeno de Cristiano Ronaldo, quien, dicho sea de paso, fue el primer eslabón de este proyecto que pareciera buscar atraer no el dinero ni el poder, sino todas las miradas del mundo. Lo único que les hace falta a los magnates petroleros de Medio Oriente, que hoy tienen a su liga con 150% más en aumento de negocio que antes. Es por eso que hoy te presento la ambición de Arabia Saudita y la destrucción del fútbol europeo con petróleo. Un país o estado denominado potencia mundial debe cumplir con ciertos puntos encaminados a grandes economías y también una severa y ambiciosa industria militar. De hecho, una viene gracias a la otra. Con dinero y una estabilidad económica, una nación puede armarse hasta los dientes para complementar su poderío. Además, un país potencia también debe ejercer cierta influencia en otros estados en la región y tomar decisiones a nivel mundial que incidan en otras potencias y otros países. Si observamos bien, los árabes lo tienen, y es que basan su economía en el petróleo. Si usted no sabe, Arabia Saudita es el segundo país con las reservas de crudo comprobables a nivel mundial, con un total de 262.000 millones de barriles, solo por detrás de Venezuela, quien tiene 301.000 millones de barriles de crudo en su subsuelo. Pero por si fuera poco, también es el segundo país en el mundo en producirlo, pues actualmente, y según los resultados publicados por la OPEP, Arabia Saudita tiene la capacidad para producir alrededor de 10,4 millones de barriles diarios, solo algunos cuantos miles por debajo de Estados Unidos, quien reporta 11 millones de barriles diarios, y por encima de Rusia, quien es su compañera en el BRICS, quien produce 9,7 millones de barriles por día. Si hablamos del BRICS, es una organización de economías emergentes, las cuales están en el lado opuesto del sistema occidental económico, liderado por el Fondo Monetario Internacional, que se establece en Estados Unidos. O sea, son los que controlan las aguas de la economía mundial, por lo que el BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, han decidido meter a su equipo a los árabes, quienes no salieron nada bien de Estados Unidos por el tema de energéticos, por lo que han incrementado el poderío de su grupo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Mucho, pues algunas personas quizá solo piensen que el tema de Arabia es solo geopolítica y ya, y que el fútbol no tiene vela en el entierro, pero usted está muy equivocado. Arabia Saudita en estos momentos está en un proceso de transición muy grande a nivel mundial. Sus reservas de petróleo y su producción han dictado por completo el rumbo de los energéticos, por lo que su influencia es tal que pueden hacer lo que deseen en materia económica. Y el fútbol es eso. Para los árabes, el punto de adentrarse en el fútbol mundial no es hacer negocios, no es ganar dinero, porque a ellos les sobra para dar y repartir. Incluso ellos podrían comprar todos los clubes de la liga inglesa si quisieran, cosa que ya hicieron con algunos como el Newcastle. Pero la idea no es esa, es simplemente acabar con el romanticismo futbolero de Europa, el cual ha dominado por años en esta industria, y trasladarlo directamente al desierto a base de billetazos. Ese es el modus operandi que los árabes han labrado.
Si ellos hacen su liga más poderosa, seguramente atraerán las miradas y no harán lo que hizo China en su momento donde quisieron replicar el negocio. Traer estrellas europeas en su caso para mejorar su liga, cosa que nunca funcionó porque al final la liga china no resultó muy atractiva. Por el contrario, los árabes han sabido pegar. Primero, ya organizó el país vecino su mundial. Qatar fue la punta de lanza para que las miradas volvieran a Medio Oriente. Y ahora Arabia Saudita se ha empecinado en seguir el mismo camino y, ¿por qué no, mejorarlo? Por eso la primera opción era traer a una superestrella muy querida y odiada en todo el mundo como Cristiano Ronaldo, quien fue la punta de lanza de este fenómeno que se basa no solo en el fútbol, sino en el poder económico. Y de ahí empezó la desbandada de futbolistas, muchos que están en la curva descendente de su carrera, pero otros son jóvenes, algo inusual para los procesos de los jugadores joyas, que muchas veces prefieren el romanticismo europeo y el nivel de la UEFA para mostrarse y crecer. Pero, ¿qué pasaría si eres una promesa mundial y de un lado te ofrece el Napoli 2 millones de verdes, pero por el otro, los árabes te ofrecen 10 millones para contratarte? Eso lo veremos a continuación. En las últimas semanas hemos presenciado un éxodo de estrellas que han dejado las ligas top para seguir el camino de los petrodólares. Una decisión que muchos han criticado, pero al final de cuentas, no hay que olvidar que el fútbol es un negocio. Los jugadores no dejan de ser empleados que buscan el mejor salario, y lo han encontrado en un país que está luchando para que el mundo voltee a ver su liga a base de billetazos. A principios de julio, el gobierno árabe arrancó un proyecto de privatización de su liga. Quieren asegurarse que el dinero generado por sus hidrocarburos sean inyectados en sus 4 equipos más importantes, como son el Al-Nassr, el Al-Ittihad, el Al-Ahly y el Al-Hilal. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, ha convertido al fútbol en el deporte prioridad. Quieren la atención del mundo con el fin de buscar la sede del Mundial 2030 o del 2034. Y la única forma de conseguirlo es llevándose lo mejor que hay en el viejo continente, sin importar lo que cueste. Total, lo que le sobra a Arabia es petróleo. De hecho, vale la pena analizar cuánto dinero le han inyectado a esta liga hasta el día de hoy. Tan solo de los 4 equipos a los que se les abrió la chequera se han gastado hasta el día casi 700 millones de euros. El Al-Ahly invirtió 124 millones de euros, de los cuales 35 se fueron en el fichaje de Riyad Mahrez, 30 en Roger Ibáñez, 27 en el del Alan Saint-Maxime, 20 en el de Mehdi Demiral, 18 en el de Edouard Mendy y 12,5 en Franck Kessié. A esta información faltaría agregarle lo que resultó en el fichaje de Gabri Veiga, la joya procedente del Celta, cuya partida ha enfurecido a media liga española y donde se reportan 40 millones de kilos por su traspaso. Otro de los beneficiados fue el Al-Ittihad, quien sorprendió a propios y extraños con el fichaje de Karim Benzema. Además de que están haciendo lo humanamente posible por llevarse a Mohamed Salah, a quien le acaban de ofrecer 150 millones de dólares de salario y 300 en total a Liverpool por el traspaso. Toda una locura. Este equipo ha invertido hasta ahora 74 millones, porque algunos jugadores como Kanté y Benzema llegaron como agentes libres. Sin embargo, sacaron los petrodólares para fichar a Fabinho, quien llegó procedente de Liverpool por 46,7 millones de euros, y a Joao Felipe, quien aterrizó desde el Celtic de Escocia, por 29,1 millones de billetes europeos. Pero uno de los consentidos fue el Al-Nassr, equipo que trajo compañía de lujo a Cristiano Ronaldo. Este club le metió 165 millones a su plantilla, de los cuales 60 fueron la compra de Otavio, 30 de Sadio Mané, 27,5 de Aymeric Laporte, 25 de Seko Fofana, 18 de Marcelo Brozovic y 4,6 de Alex Telles. Sin embargo, los que se volaron la barda fueron los del Al-Hilal, quienes no escatimaron en las negociaciones y se gastaron más de 330 millones de euros en sus refuerzos. Nada más con Neymar pagaron 90, Malcolm le costó 60, Rubén Neves 55, Mitrovic 52,6, Milinkovic Savic 40, Koulibaly 23, el arquero Bono 21 y Bakti
11.5 millones de verdes. Pero ojo, porque lo obsceno de esta situación no solo radica en el dinero que gastaron para traerse a los mencionados. Lo indignante está en lo que van a pagarle a todas estas estrellas por su contrato. Por ejemplo, a Neymar le soltaron 100 millones de euros anuales y el brasileño exigió una mansión de 25 habitaciones, una alberca de 40 metros de largo por 10 de ancho, 4 autos de lujo, 7 trabajadores domésticos y un ayudante para su chef, además de facilidades para conseguir jugo de guaraná y acai. Otro de los consentidos fue Karim Benzema, quien también ganará 100 millones de euros al año. Además, se le entregarán otros 20 por ser abanderado para promover a este país como candidato al Mundial del 2030. Vale la pena señalar que su salario se podría elevar hasta los 200 millones anuales gracias a todos los acuerdos comerciales que se pudieran derivar. No obstante, el parteaguas y el que inició con todo esto fue Cristiano, a quien más allá de su exorbitante salario, el cual sumando contrato, bonos, patrocinios y demás acuerdos comerciales, ronda los 200 millones de dólares anuales. Pero además de los lujos y facilidades, los árabes fueron tan complacientes que dieron por alto las cosas que hubieran sido impensables para la gente común. Porque su relación con Georgina Rodríguez no sería permitida en su país al no estar casados. Por último, vale la pena revisar el caso de Gabri Veiga, un jugador que según distintos medios cobraba menos de 1 millón de euros anuales con el Celta de Vigo. Todo indicaba que ficharía por el Nápoles, donde había llegado a un acuerdo de 2.2 millones de euros. Sin embargo, las negociaciones se cayeron. En ese momento el Al-Ahly entró a la puja y puso 40 kilos en la mesa para llevárselo y darle una vida de rey al futbolista de 21 años. Gracias a eso, estrellas como Toni Kroos calificaron esta acción como algo vergonzoso, y no tanto por el dinero, sino por la fuga de talentos. Y aquí hay un gran debate, porque muchos en su momento han opinado que la FIFA aplique el fair play financiero, cosas que pocos entienden, pues para los árabes no aplica. ¿Por qué? Veamos. En 2010 no fue la FIFA sino la UEFA quien establecía un reglamento para que los clubes con capacidades casi ilimitadas de fondos no pudieran acaparar el mercado de fichajes en el viejo continente y así blindar de cierta manera a los clubes pequeños. Esto para que las competencias siguieran teniendo este aporte deportivo que muchos aman. Sin embargo, en 2022 ese reglamento se actualizó. Por eso hay que verlo así. Esto aplica solo para los clubes europeos, ligas adheridas a la UEFA y que participan en la Champions League. Hasta aquí, este organismo no puede hacer absolutamente nada para controlar a la Liga Árabe, que tiene en efecto fondos ilimitados para ponerla en el top como los jeques quieren hacerlo en un periodo muy corto de tiempo. Sin embargo, el fair play financiero, algunos clubes se lo han pasado por el arco del triunfo con algunos trucos. Por ejemplo, las palancas económicas que en su momento le dieron al Barcelona en algunos mercados de fichajes. Un truco de Joan Laporta para argumentar los fichajes excesivos del equipo metiendo los derechos de transmisión, la venta de productos oficiales del club y todo lo que le genera una inyección extra a su equipo para sustentar liquidez económica. Y así poder fichar a lo bestia e incluso sobrevalorar los costos de algunos futbolistas que son de su propiedad. Por esta razón, el fútbol va de la mano con el aspecto económico. No hay de otra. Sin embargo, los árabes nada tienen que ver en esto. Si ellos quieren que su liga esté dentro del top, en unos 2 o 3 años lo van a conseguir. ¿Cómo? Ofreciendo más dinero, inflando el mercado de fichajes y seduciendo a los futbolistas viejos y jóvenes para que vayan a jugar a su liga. Por eso, el exceso de jugadores europeos que emigraron al desierto y que aún podrían seguir 2 o 3 años más en el fútbol de alta exigencia. Entonces, ¿qué pasaría si al paso de los años sigue habiendo fuga de talentos en Europa? Muy sencillo, las miradas dejarán de estar presentes en el viejo continente, al menos en el fútbol, para concentrarse en el fútbol árabe y en una liga que pretende ser competitiva. Pero, ¿acaso esto no es una pérdida para los jeques? ¿Invertir millones de dólares en algo que no les dejará mucho dinero? Recordemos que Arabia no pretende hacer negocio como tal. A ellos les importa poner a su país en el plano internacional del fútbol para atrapar sus miradas. Ahora también desean replicar el modus operandi de Qatar, quien se colocó en el plano mundial como uno de los países más seguros para llevar a cabo una justa mundialista.
También recordemos que en estos momentos, en temas sociales, muchas partes de Europa arden, y más si sumamos el tema de la situación bélica de Rusia, Ucrania y la OTAN. Los problemas migratorios en España y Francia, los cuales han acogido muchos extranjeros procedentes de África del Norte, y en donde en muchas ocasiones ha habido en el número de disturbios. Pero esto, ¿acaso no matará el fútbol? Tal vez no, porque las fórmulas están muy bien basadas en resultados. Por ejemplo, el Newcastle de Inglaterra fue adquirido por el Fondo de Inversión Árabe en 353 millones de euros. Este equipo estaba perdido, pero al inyectar la inversión y al hacerse cargo de gente especialista en negocios y fútbol, llevaron en poco tiempo al club inglés a disputar una Champions League, pues luego de ascender en 2010 a la Premier, por más de 10 años estuvieron hundidos en la miseria, no solo económica sino deportiva. De hecho, cuando el fondo saudí se hizo cargo, tuvieron que levantar al equipo del fondo de la tabla, pues terminó a nada de irse a la segunda. Después de 2 temporadas, el equipo del norte de Inglaterra, en su segundo año al mando de los árabes, lograron el fabuloso 4º puesto de la Premier. Sumaron 71 unidades y lograron Champions directa. Otro caso de dinero bien invertido y bien encaminado al fútbol es el del Manchester City, quien tuvo que reconstruirse de la nada, hasta lograr la tan ansiada Champions que obtuvieron en el campeonato pasado. El caso acá es que a nadie le gusta la idea que las miradas del fútbol romance europeo se trasladen a Medio Oriente. Va contra los dogmas de siempre, de que el mejor fútbol por año se ha jugado en Europa, pero ahora, lejos de esa nostalgia, aparece la visión a futuro de los jugadores, los cuales ahora ven por el dinero, más que por hacer crecer su carrera como lo mostramos en el caso de Gabri Veiga. Pero hay otros como el japonés Takefusa Kubo, quien actualmente juega en la Real Sociedad. Habían ofrecido 64 millones de kilos por su cláusula de rescisión, pero el japonés declinó, además de un sueldo 5 veces mayor al que tiene en la escuadra española. ¿La razón? El romanticismo de jugar la Champions League. Es por eso que, al menos por ahora, el deseo de jugar en Europa es por conseguir ese tan ansiado trofeo. Jugar ese torneo mítico que por años ha generado lazos y raíces con los nuevos talentos soñadores y que seguramente le seguirán dando vida y calidad al fútbol europeo. Pero, ¿cuánto durará ese romanticismo? El problema es que el dinero siempre manda y tarde o temprano terminará llevándose toda la bolsa millonaria. Pero dime, ¿crees que la Liga Árabe se vaya al top mundial en un periodo de 2 a 5 años? Si en algún momento los árabes siguen arrebatando jugadores jóvenes y joyas mundiales, el fútbol europeo ¿se irá a la decadencia? Déjame tus respuestas aquí abajo y no olvides de pegar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.